Vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Bueno, lo primero que quiero trabajar con ustedes hoy día es un ejercicio a partir de lo que ya vimos en la anterior clase, que eran tablas de frecuencia. ¿Ok? ¿Se escucha bien? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Inge, una pregunta. ¿Está grabando la clase? Ahorita mismo va, ahorita mismo va. Ya va a comenzar la grabación. Un momentito. Ya terminó el partido. Sigue, Inge. La segunda parte más interesante vamos a perder. Pues, ¿qué vamos a hacer? Que hay que ver el partido. A ver, trataremos de hacerlo rápido entonces. Este ejercicio es un poco especial. Lo que tenemos es una variable que es cuantitativa y que de tipo discreta, ¿no? Que no tiene decimales. Bien, entonces lo que primero que tenemos que hacer, según lo que bueno, el enunciado dice que es 25 plantaciones, por eso tenemos 25 datos. Estas 25 plantaciones presentan algún tipo de plaga en los arbolitos que tienen. Y lo que queremos es identificar qué cantidad de plagas hay en cada una de estas plantaciones. Entonces, el primer caso, este 15 significa de que se han encontrado 15 arbolitos de naranja que han sido atacados por cierta plaga en la primera plantación. En la segunda plantación se han observado 20 arbolitos que han sido atacados por una plaga, ¿no? Y así sucesivamente. Es un ejercicio de Rufino Moya. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar o cuantificar el número de intervalos necesarios. Número de intervalos necesarios para poder construir la tabla de frecuencias en función del número de intervalos. Tal vez yo ya he dibujado la tabla, ya un poco previendo estos resultados. Vamos a ver si está bien. Entonces, esta es la fórmula. Vamos a hacer un poquito más, vamos a colocar 25 acá. Listo. Entonces, permítanme un poquito editarlo. Ahí está. ¿Cuántos intervalos debería trabajar con 25 datos? 6 intervalos. 6, ingeniero. 6. ¿Sale exactamente 6 o cuántos le sale a ustedes? 5,6. 5,61. Excelente. Eso es bueno que me den la referencia porque ahí estamos viendo si estamos redondeando o no, ¿no? Entonces, 6 intervalos. La tablita debería tener 6 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Ahora la amplitud, ¿no? Lo segundo que tenemos que calcular antes de empezar a hacer la tabla es el cálculo del número de intervalos y luego la amplitud. ¿Está bien? Entonces, valor máximo, valor mínimo. Dividido entre n. Entonces, el valor máximo. 20, ingeniero. 20, muy bien. Entonces, 20 es el valor que se observa más
más elevado en los datos y el más pequeño es el 15, si no estoy mal. Y debo dividir entre 6, no entre 5,6 por si acaso. No, no, no. 6 es lo que ya hemos redondeado. Debo trabajar con la cantidad de intervalos que me está pidiendo. ¿Ya? ¿Cuánto sale esto? 0,83. Ya. Progresivo, ¿no? Es 5 sextos. ¿Lo tenemos que redondear o vamos a trabajar con un decimal o con 2 decimales? ¿Qué ustedes proponen? Redondear, Inge. ¿Pero a qué valor? ¿Entero o con un decimal? ¿Qué hacemos? ¿Qué sería lo correcto? Trabajar con decimal. Los datos no tienen decimales. Los Entero datos sería. no tienen decimal, sí. A pesar de que está así con 83,333, no importa, tiene que ser entero, necesariamente tiene que ser entero porque los datos tienen valores enteros, no son decimales, ¿ya? 1, no hay de otra, ¿no? Porque lo que tenemos que dar a la amplitud es la misma cantidad de decimales que tienen los datos, ¿ok? Entonces aquí viene un caso particular de estas tablas de frecuencias donde la amplitud es igual a 1. Si la amplitud es igual a 1, ¿qué voy a hacer? Voy a crear intervalos de 15, que es el mínimo, hasta 16, de 16 a 17, de 17 a 18, de 18 a 19, de 19 a 20. Y cuando vaya a hacer el conteo, cuando tenga el primer intervalo que dice que tiene que tomar valores desde 15 hasta 16, en realidad el 16 no se va a tomar en cuenta, solo quedaría el 15. Entonces, no se van a crear intervalos, directamente nosotros vamos a tomar como 15 el primer valor que se está observando. ¿Ya? Si la amplitud hubiera sido 2 o 3, digamos, en algún caso, nosotros hubiéramos tenido un valor mayor que 1, 2 o 3 entre los intervalos con la amplitud igual a 3, digamos. Me hubiera dicho que tengo que tomar valores desde 15 hasta 18, de 18 hasta 21, etcétera, ¿no? Y en ahí no hay ningún problema, se toman los intervalos, se calcula la marca de clase y listo. Tal y como hemos visto en la anterior clase. Pero aquí, este es un caso especial. Sobre todo ocurre cuando la variable es discreta, es decir, que no tiene decimales. Si la amplitud me sale 1, entonces directamente debo trabajar como si fueran marcas de clase, ¿no? Estos valores que se observan, 15, 16, 17, 18, 19, ¿no? Entonces aquí nosotros tendríamos que trabajar simplemente con contar cuántas veces se observa el 15, cuántas veces se observa el 16, etc. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. ¿Cuántas veces se observa el 15? 3. 3 veces. Ahí está, los he marcado. Solamente 3 veces. ¿Cuántas veces se observa el 16? 3. También 3. 17. 5. 5. No hay más que 5. 18. 7. 7. Muy bien. 19. 4. 4. Sí, 4. Súper. Y el 20 3. es los 25. Ahí está. Las 25 plantaciones, ¿no? Entonces, aquí en la acumulada vamos a colocar 3 más 3 son 6, más 5 son 11, más 7 son 18, más 4 es 22, más 3 es 25.
Como están completando una tabla a partir de datos que nos da el ejercicio, no es necesario colocar fórmulas para decir, bueno, ¿de dónde he sacado el 3, el 6, el 11? No. Y no hay ningún problema que ustedes directamente llenen la tabla. Claro, estos criterios de acá tienen que estar, sí o sí, con fórmulas y con todo. Pero ya después, cuando tengan que completar y contar cuántas observaciones se encuentran en cada uno de los intervalos, no es necesario colocar fórmulas. Aquí, ¿cómo vamos a calcular la frecuencia relativa? Es dividir cada una de sus frecuencias simples entre el total, ¿no? Esto seguramente tendría que estar en porcentaje, ¿no? Y esto lo vamos a calcular para todos los valores. Listo. Ahora, esto va a ser 12. Dícteme, por favor. 24, 24, muy bien. Aquí, 44, 44, 72, 72, muy bien. 88, 88, muy bien. Y 100. listo. Esta es la tabla. Nosotros tenemos una tabla de frecuencias de una variable discreta que no tiene intervalos porque la amplitud es igual a 1. ¿Ok? Entonces, si ustedes quisieran, tal vez podrían colocar aquí 15 plantas, 16, 17, pero como es una variable cuantitativa, no hay que mezclarlo. Déjalo nomás como 15, 16. Pero ya sabemos que en 3 de las 25 plantaciones que se han visitado, en 3 de esas 25 se han encontrado 15 arbolitos con esa plaga, ¿no? De esa manera vamos a ver ahora las interpretaciones acá. Luego hacemos la gráfica. Estas son preguntas que a veces hay en los ejercicios y que hacen alusión a lo que está en la tabla, ¿no? ¿Cuántas plantaciones tienen a lo más 18 atacadas por la plaga? ¿Qué vamos a responder? Si me dice cuántas, es la frecuencia absoluta. ¿Cuántas plantaciones tienen a lo más 18 plantas o arbolitos atacados por la plaga? Si me dice a lo más, ¿es menor igual o mayor igual? Menor igual. Menor igual. Entonces, ¿cuántas plantaciones tienen 18 o menos árboles atacados por la plaga o plantitas atacadas por la plaga? ¿Qué voy a sumar? Aquí está el 18, ¿no? Estas son las 18 plantaciones. Yo quiero saber cuántos son menor o igual a 18. Entonces, 18 es igual o menor 17, 16 y 15. Pero como me dice cuántas plantaciones, entonces de las 25, ¿cuántas plantaciones tendría que tomar? Tendría que tomar esas de acá. ¿Cuál es la respuesta? 18. Es esto, ¿no? Que viene a ser la suma de todos estos 4, es este de acá. Entonces, a lo más, ¿verdad? Directamente son 18 plantaciones que fueron atacadas en al menos 18 plantas. Listo. ¿Cuántas plantaciones tienen por lo menos 17 plantas atacadas por la plaga? Ahí ustedes a ver, por lo menos o al menos es mayor o igual. ¿Cuál sería la respuesta?
por lo menos es mayor o igual, es decir, que tengo que tomar 17 o más plantaciones atacadas por la plaga, ¿no? Entonces, debo sumar ahora estas frecuencias de acá. Me dice 17, al menos 17, entonces 17 o más es mayor o igual, mientras que cuando digo a lo más es 18 o menos, ¿no? Que era el inciso A. ¿Cuánto saldría el resultado acá? ¿Cuántas plantaciones serían? 14. No, 25. no. 19. 19, muy bien. Porque recuerden que estamos tomando estas de acá, ¿no? De 17 hacia arriba, entonces son estas 4 frecuencias. Y aquí abajito, no sé si ustedes logran ver, dice 19. Entonces, son 19 plantaciones que fueron atacadas. Estamos tomando mal el término arriba, ¿no? En al menos 17. Aquí está mal. Dice, son 18 plantaciones que fueron atacadas. A lo más. Atacadas. A lo más. En 18 plantas. Corrección. Ahí estaba mal. Ahora dice, ¿qué proporción tiene? Entonces, ahora tenemos que ver las frecuencias relativas. Entonces, para las frecuencias relativas, que sería el H, ¿no? ¿Qué proporción tienen 19 o menos plantas atacadas por la plaga? ¿Qué porcentaje sería eso? Nadie. $19 o menos, tiene que ser toda esta parte de acá, ¿no? Entonces, como me dice proporción, debo tomar las frecuencias relativas. Entonces, estas de acá. ¿Cuánto suma eso? Suma el 88%, ¿no? Entonces, es el 88% de las plantaciones que tienen 19 o menos plantas atacadas. Después, ¿qué proporción tienen entre 15 y 16 plantas atacadas por la plaga? Entre 15 y 16, estas son 15 o 16, y tendría que tomarlas. Como dice proporción, entonces debo tomar en cuenta la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa tiene que ser estos dos de acá, y vendría a ser el 24%, ¿no? Entonces, es el 24% de las plantaciones que tienen entre 15 a 16 plantas atacadas. Listo. Con eso estamos, ¿no? Estamos respondiendo en función a lo que sale en la tabla de frecuencias, ¿ya? Dice cuántas, entonces debo contar. Dice qué proporción, entonces debo tomar en cuenta las frecuencias relativas. Esa es la gran diferencia en las preguntas. Y después nos tocaría hacer la gráfica con un histograma. Entonces nosotros tenemos que introducir un diagrama de barras. Al inicio piensa que las dos variables son las que se van a graficar, no solamente es esta, las frecuencias, y esto donde dice plantas en realidad son los nombres de las barras, entonces eso tengo que decirle, ¿no? Automáticamente no lo hace. Entonces yo aquí, botón derecho, seleccionar datos, en la parte derecha le digo que esto de acá son los nombres de las etiquetas, esto le da los nombres como etiquetas a las barras, ¿no? Y aquí está, 15, 16. Si nos, por ejemplo, nos animamos a escribir plantas, vean cómo aparece 15 plantas, ¿no? Entonces,
Todo dependerá de cómo queremos presentar nuestro gráfico. Y es importante de que nosotros tengamos un título para este gráfico, ¿no? Este, por ejemplo, de acá, ¿no? Podemos cambiar el título, no hay problema. Y las barras tienen que ser juntas, entonces sí o sí tengo que decirle de que maneje una separación de 0 entre las barras, porque es un histograma, ¿está bien? Esa es la idea, que tiene que ser un histograma. Listo. Entonces, de esta manera, nosotros ya tendríamos el histograma para el caso de la tabla de frecuencias. Con sus frecuencias, ¿no? Vamos a agregar sus etiquetas de datos, que pueden ser los datos de las frecuencias absolutas o pueden ser también las frecuencias relativas. No hay ningún problema. Depende de ustedes con cuáles quieren trabajar. Listo. Inge, Entonces, lo más importante aquí es que la amplitud sale 1 y nosotros tenemos que trabajar sin intervalos, simplemente con los datos que se están observando. Consultes. Inge, en la parte del gráfico, si en caso ponemos la frecuencia relativa, entonces en el eje Y tendríamos que poner igual, ¿no ve? Los porcentajes. Claro, porque la escala ahora Claro. es en porcentaje, ¿no? Entonces, así como está acá, Ya. tienen que ustedes trabajar con... Claro, lo vamos a hacer a lápiz y papel, no hay ningún problema, pero ya con la escala tienen que tener cuidado, ¿no? Tiene que estar en función del tipo de frecuencia que van a utilizar, si el porcentual o el de conteo. Nada más. ¿Alguna otra consulta? Inge, entonces cuando hay una amplitud de 1, ¿no es necesario ya poner intervalos? No es necesario poner intervalos, pero cuidado que, por decirles, yo tengo datos de esta manera. Voy a hacer más grande, ¿no? Estoy inventando. Y la amplitud sale 1. Entonces va de 2,3 a 3,3. Aquí sí sirve el 1. El 1 está bien aquí. Nosotros podemos crear intervalos. Porque la variable tiene decimales y puedo tener muchos valores. Es decir, aquí al momento de crear la tabla voy a tomar valores desde 2,3 hasta 3,2, ¿no? ¿Y qué valores están entre 2,3 y 3,2? Está 2,3, 2,4, 2,5. Entonces, ¿dónde ocurre la situación especial? Cuando la variable no tiene decimales, primera condición, y la amplitud sale 1. ¿Se entiende? Sí, Inge. Entonces, donde dice plantas, esa sería mi marca de clase. Exacto. Esta vendría a ser como marcas de clase. Ahorita vamos a ver lo que es la media, mediana y moda de una distribución. Y se trabaja con marcas de clase. Esa vendría a ser la marca de clase. Ya no hay intervalos. Ok, gracias. Súper. Entonces aquí, a pesar de que la amplitud sale 1, pero igual tengo que hacer intervalos. Porque la variable tiene decimales. Entonces puedo encontrar diferentes valores entre los límites. Entonces ahí sí funcionan los intervalos. Pero acá, como la variable es entera, sin decimales, y la amplitud vale 1, entonces ahí sí no va a convenir hacer intervalos. Listo. No sé si hay alguna consulta más, podemos pasar a la parte teórica. Disculpe, Inge, ¿será que podría volver a explicar eso de la interpretación, lo que donde dice a lo más, por lo menos, eso, por favor? Ok, claro, nos vamos a las preguntas. Un poquito me he ido más de allá. Ahí está bien. Dice, ¿cuántas plantaciones tienen a lo más? 18 plantas atacadas. Entonces, aquí está el 18 de la cantidad de plantas que han sido atacadas. Y como dice, a lo más tiene que ser 18 o menos. A lo más es menor o igual. Entonces, menor o igual que 18. Si 18 es el mayor, menor o igual que 18 es 18, 17, 16 y 15.
Pero como dice cuántas plantaciones, estos son la cantidad de plantas atacadas, pero cuántas plantaciones es esto, porque en total tengo 25 plantaciones observadas. Y de acá tengo que sacar la respuesta y esto sumado sale 18 también. Es coincidencia que sale 18, 18, es coincidencia. Puede haber salido 12, 11, lo que sea. ¿Está bien? Y en el caso de cuando me diga por lo menos o al menos también, nosotros tenemos que tomar el símbolo de mayor o igual. Entonces 17 o más quiere decir, ¿no? Entonces mayor o igual que 17 es 18, 19 y 20. Pero me está pidiendo cuántas plantaciones. Entonces hace referencia a las frecuencias absolutas. Y esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para dar la respuesta. En este caso, todo esto suma 19. ¿Ya? Aquí dice 19 o menos. 19 o menos, pero de la proporción. Entonces tengo que trabajar con los porcentajes. Dice entre 15 y 16, entre 15 y 16, estos dos. Pero dice qué proporción, entonces debo tomar las frecuencias relativas. ¿Está mejor así? Sí, Inge, gracias. Listo. Hay algunas consultas por mensajitos de texto. ¿Qué pasa si el máximo fuera 19 y no fuera 20? ¿En qué va a cambiar? Entonces nosotros vamos a tener que calcular la amplitud, es decir, la amplitud ahora es 19 menos 15 entre 6. Y en ese caso sale 0,67 o 0,7. Todavía igual lo podemos redondear a 1. Ahora, lo redondeamos a 1. No tenemos los intervalos, vamos a trabajar con los valores. Entonces vamos a anotar 15, 16, 17, 18 y 19, pero el 20 ya no hay. Y en ese caso la tabla ya no se quedaría con 6 intervalos, sino se quedaría con 5. No hay ningún problema. Es que el 20 no existe, entonces no tendría que tomar hasta el 20, solo hasta el 19. ¿Cómo podemos diferenciar entre la ordinal y la tabla de variable cuantitativa, ¿no? Entre las variables ordinales sí tienen sus propias características. No son variables que tienen niveles o jerarquías, como les decía, el grado militar, el grado académico, esas son ordinales. En este caso no hay eso, ¿no? Aquí no hay los grados militares que conocemos. No, no hay los grados académicos, son cantidades. Entonces, ahí vienen a ser las cuantitativas. Si hay alguna duda en el examen, me avisan nomás. Súper. ¿Alguna otra consulta más? Bien. Pasemos a la teoría. Nosotros ya hemos visto el hecho de calcular tablas de frecuencias a partir de datos que no están agrupados al inicio, ¿no? Entonces, además de las tablas de frecuencia, se puede realizar análisis estadístico complementario, que significa calcular medidas de tendencia central, medidas de dispersión, de simetría. Esa es como una segunda parte de los análisis estadísticos. Una primera parte viene a ser, por ejemplo, la creación de una tabla de frecuencias, y es a partir de esa tabla de frecuencias que hemos hecho en el inciso A, digamos, ahora en el inciso B, vamos a poder calcular a partir de la tabla medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son la media aritmética o la media promedio, ¿no? Aunque no es lo mismo media y promedio, de la tabla. En ese caso se va a definir como la media de datos agrupados, porque los datos están en una tabla. O puedo calcular los datos, la media de datos simples. O sea, no hacemos la tabla, directamente nos pasamos a calcular la media de los datos y tomamos los datos simples. Estos datos se van a denominar datos no agrupados porque no están en una tabla de frecuencias. Son datos sueltos, simples, sin ningún proceso para poder calcular la media, ¿no? Un proceso anterior como una tabla de frecuencias. Entonces, nosotros tenemos que aprender a calcular
medidas de tendencia central, que son, por ejemplo, en el primer caso, la media, de datos que son agrupados y datos que no son agrupados. ¿Ya? Puede que, ¿no? En alguna situación solo tenga la tabla de frecuencias y necesite sacar una media, entonces aplico la fórmula. O si tengo los datos, ya no es necesario hacer la tabla, directamente con los datos puedo calcular la media. Algunos ya deben saber cómo es la fórmula de la media, es sumar y dividir entre el número de observaciones. Y listo, con eso ya tendríamos un estadístico calculado, ¿ya? Entonces, lo que vamos a aprender eso tiene que ver con datos agrupados y no agrupados. El primer estadístico que vamos a ver es la media aritmética, propiamente dicha, ¿no? Es la suma de los valores del grupo de datos entre el número de observaciones. Entonces, si nosotros tenemos los datos observados, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos son los datos. Lo que tengo que hacer acá es aplicar la fórmula de la media aritmética que me dice que debo sumar los datos y dividir entre el número de observaciones, entre la cantidad de observaciones que representan. En este caso son 50 datos, entonces tendría que dividir entre 50 la suma, ¿no? Eso en un primer caso porque hay diferencia entre lo que es una media poblacional y una media muestral, ¿no? Hay diferencia. Nosotros lo que podemos hacer es encontrar una media poblacional o una media muestral, ¿no? ¿Por qué? Porque se diferencia en estadística cuándo es una media poblacional y cuándo es una media muestral. No es lo mismo. Los datos pueden provenir de una población o pueden provenir de una muestra, ¿no? Y es hasta en el sentido de darle una diferente nomenclatura. La media de una población se denomina mu, en una letra griega mu, y la media de una muestra se denomina x barra, ¿ya? Esencialmente son la misma expresión en la fórmula, es la sumatoria de los valores, sumatoria de todos los x que yo tengo observados y dividido entre n. Para el caso de la población a n, que es la población, se le denomina n mayúscula y n minúscula en el caso de una muestra, ¿no? Entonces, mi muestra es de 200, n minúscula es igual a 200. Mi población es de 15.000, n mayúscula es igual a 15.000, ¿no? En ese sentido, por eso es que se expresan en las fórmulas, ¿no? Y lo que tenemos aquí son las dos expresiones para el caso de una media de una población y una media de una muestra, ¿no? Ahora, necesariamente nosotros tenemos que definir cuáles son las propiedades de la media, ¿no? Son situaciones universales que se aplican siempre cuando calculamos una media. Si todos los valores observados son iguales, entonces la media es igual a esa constante. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos los datos, y todos los datos son iguales, ¿no? Todos son 24. Tengo 50 observaciones y las 50 observaciones todas muestran el valor de 24. ¿Cuánto valdría la media en ese caso? 24. ¿Por qué? Porque como es el mismo valor, entonces, aunque hagamos la prueba y digamos, vamos a sumar y dividir entre n, igual va a salir 24. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que tener en mente de que si un valor no tiene variación, eso significa que todos sus valores son muy parecidos, ¿no? Si yo voy a medir, por ejemplo, el caudal en todo el día y ver si varía el caudal, y no, todo el día está con la misma relación de litros por centímetro cuadrado, digamos. Entonces, lo que hacemos es encontrar una media que se va a parecer directamente a los valores que arroja el caudal, ¿no? Si a cada valor de las observaciones se le suma o resta una constante, la media del nuevo conjunto de valores es igual a la media original, aumentada o disminuida por dicha constante. Si por alguna razón, estas son las fórmulas, quiero recalcar eso ahorita, que son las fórmulas para el cálculo de una media aritmética de datos no agrupados, no está en una tabla de frecuencias, porque se manejan los datos simples y se divide entre n, ¿no? Entonces, si por alguna razón, al momento de tener los datos, se les pide sumarles más 2 a toditos. ¿Por qué? Porque ha habido un error en el cálculo, ¿no? O en la medición. En vez de 8 era 10, en vez de 24 era 26, en vez de 35 era 37, digamos, ¿no?
Pero ya hemos calculado la media sin hacer ese ajuste. No es necesario entonces que vuelvas a sumarles 2 a toditos y calcular la media después. Directamente a la media que has calculado sin haber sumado el 2, también le sumas 2 y vas a encontrar el resultado correcto. ¿Ya? Tanto se aplica como para la suma y para la resta. Es como un cambio de escala, ¿no? En vez de 8 es 10, es como si estuviera cambiando de escala. Al sumarle una constante o restarle una constante, digamos menos 2 a toditos los datos, la media inicial se ve aumentada o disminuida por esta constante que le estoy sumando, restando a todos los datos. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que estar presentes de que estas son propiedades de la media que tienen que ver con lo que puede ocurrir en alguna situación y que se utilizan para resolver algunos ejercicios, ¿no? Si a cada valor de las observaciones se le multiplica una constante, es decir, que nosotros no hemos tomado los datos no se han tomado en grados Fahrenheit, sino en grados centígrados. Entonces tenemos que transformar, ¿no? Hay una relación de conversión entre grados Fahrenheit y grados centígrados, ¿no? Entonces, o grados Kelvin, aunque sea, no hay problema. Entonces, lo que pasa es que tenemos que multiplicar a todos los datos por una constante para transformarle el tipo de variable. Pero ya hemos calculado la media con los datos originales que estaban en grados Celsius. Y ahora queremos calcular la media, pero con datos que están en grados Kelvin, digamos, ¿no? No hay problema. A la media que ya hemos calculado al inicio, se le multiplica la constante necesaria, o que se debería tomar en cuenta en los datos, y tenemos la media nueva, ¿no? Entonces, la media original está en función de la media nueva está en función de la media original multiplicada por la constante. Ahora, para la división va a ser lo mismo, porque una constante puede ser un quebrado, significaría que se estaría haciendo una división, digamos, y va a cumplirse lo mismo, ¿ya? Y esta es una propiedad que es la más interesante para mí. Dice, la suma de las diferencias entre cada valor observado y la media aritmética es igual a 0. Si nosotros tenemos estos datos, pongamos estos datos de ejemplo. ¿Cuál es el valor que está al medio? A ver, ¿alguien puede calcular, determinar? Ya. Me dice 25. Claro, el máximo es 50 y el mínimo es 8. Entonces, el valor que está al medio es 58 entre 2, sería 26. 29. 29 es. Nosotros, si calculamos la media aritmética de estos datos, que varía desde 8 hasta 50, debería ser 29. Por eso se le llama media aritmética, porque es un valor que está al medio. Por eso se le llama media aritmética, porque es un valor que está al medio. Entonces, si nosotros tomamos los valores desde 8 hasta 50, el valor que está al medio es 29 y la media debería salir 29. Bien, sale 29 y lo que me dice la cuarta propiedad es que si yo a cada uno de estos datos les resto el valor de 29, entonces, digamos, 8 menos 29, que es el primer dato que se observa, sale una diferencia negativa. Si tomo el mayor, que es 50, 50 menos 29, saco la diferencia y sale una diferencia positiva, ¿no? Entonces, para todos los datos que están acá, hacemos esa diferencia en función del 29. Y como hay diferencias positivas y diferencias negativas, entonces, cuando yo las vaya a sumar, todas estas diferencias, en función de la media, que es 29, digamos, se van a anular y se van a hacer 0, ¿no? Si yo sumo, ahí está la expresión de la cuarta propiedad, si yo sumo, es una sumatoria de todos los valores menos la media, ¿no? Como hay diferencias positivas y diferencias negativas, entonces la suma de todas las diferencias se va a hacer 0. Ahora, ¿ustedes creen que
si yo saco la media aritmética de estos datos, sale 29, la media, va a salir necesariamente 29, o sea, sería lo que se espere que salga 29, o puede ser otro valor. ¿Qué creen? Digamos, esperemos que salga 29 la media aritmética, pero no sale 29. ¿Ya? No sale 29. Sale 30, 31, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no sale 29 la media? Porque entre 8 y 50, 29 es el valor que está al medio. Y por eso se le llama media, ¿no? Porque debe estar al medio. O medidas de tendencia central, que significa que tienden a estar al medio. Pero tendencia, porque puede ser de que la media no salga 29 y salga más que 29 o menos que 29, dependiendo de los datos. Supongan que sale 31 y no sale 29. Entonces, 31 está saliendo debido a que la media siempre debe cumplir con la cuarta propiedad. Las diferencias de sus valores con respecto a esa media tienen que anularse y hacerse cero en su sumatoria. ¿Qué es lo que está pasando? Como hay datos más grandes que pequeños y se observan valores más altos que pequeños en la distribución de datos, entonces la media va a tratar de compensar las diferencias negativas con las positivas en los datos y se va a ir un poquito más a la derecha o un poquito más a la izquierda, a manera de tener diferencias parecidas, ¿no?, del lado negativo y positivo, para que se puedan compensar y la diferencia en la suma sea cero. Cuando nosotros tenemos una media calculada que no está al medio, ¿no? No es 29, por ejemplo, ¿no? Y se va un poquito más a la derecha o más a la izquierda, eso se le llama promedio. Ese es un promedio, no es una media, no es un punto medio, es un promedio, ¿no? ¿Por qué? Porque es un valor que es pro al medio, pero no es el medio. Es lo más próximo al medio, pero no es el medio. Entonces, esa es la diferencia que hay entre una media y un promedio. ¿Qué es lo más común? ¿Que calculemos medias o promedios en la vida real? ¿Qué creen ustedes? Promedios, excelente, ¿no? Sí, seguramente lo más común es que nosotros calculemos promedios y no medias en nuestros datos que estamos observando, ¿no? Y de esa manera no estamos alcanzando un valor central en nuestra distribución de datos, ¿no? Para eso, para ver si realmente estamos con una media o un promedio, lo que estamos calculando en nuestros datos, se tiene a la mediana y a la moda. La mediana se ha creado porque necesitamos tener un punto de comparación, digamos, ¿no? Ya que la mediana es un valor intermedio, es un valor que está al 50% de las observaciones siempre. Es decir, la mediana siempre va a ser un valor que esté al medio de los datos. Siempre va a estar al medio. Es el que no se deje influenciar por estos valores que son más altos o más bajos. No se deje influenciar y siempre va a aparecer como un dato al medio. Entonces, la media y la mediana deberían ser iguales. La media y la mediana son medidas de tendencia central y deberían estar siempre al medio de la distribución los dos. Pero por efectos de los datos, puede que la media no esté al medio. Cosa que no sucede con la mediana, ¿no? Entonces, cuando yo quiera dar una estadística que representa los datos, nosotros podemos decir que la media es la que representa los datos, ¿no? Y ese debería ser su valor. Pero como puede que no sea una media y sea un promedio, y sea un valor que más se va hacia la derecha o más hacia la izquierda, en ese caso pierde su característica de poder representar a los datos. La media ya no es tan representativa. Ahí es cuando nosotros podemos dar como un valor representativo de los datos a la mediana. ¿Está bien? Entonces,
Cuando nosotros encontremos de que la media y la mediana no son iguales, el que mejor representa es la mediana. ¿Está bien? La mediana es la que mejor representa los datos porque la mediana sí se va a encontrar al medio de la distribución. Y complementando los análisis se calcula la moda. La moda no tiene fórmula. Hay una formulita para la mediana, ustedes la ven ahí. Es la misma fórmula para el caso de una población y de una muestra. Por eso solamente mostramos una sola fórmula en la mediana. Pero para la moda no es necesaria una fórmula. Directamente, moda, ¿qué está de moda? ¿No ve ahorita? El fútbol. Ah, ya. Entonces, la moda es aquel valor que se repite más veces en la distribución de datos. ¿A qué me refiero? Si observo los datos que tengo no agrupados, todo esto es para datos no agrupados, ¿está bien? Todo esto es para datos no agrupados. Entonces, si nosotros tenemos los datos no agrupados, yo tengo que ver aquí cuál es el dato que más veces se repite. Al que más veces se repite es el 28, digamos, ¿no? Aquí veo 2 y posiblemente por ahí hay alguno más. Ah, entonces la moda es 28. ¿Por qué? Porque es el dato que más se repite. No, en realidad debería ser el 15, porque acá yo tengo diferentes valores de 15, ¿no? Aquí está uno, aquí está otro, aquí está otro. Ah, entonces la moda es 15. Porque es el valor que más veces se repite en la distribución de datos. El 28 se repite solamente 2 veces, el 12 también se repite solo 2 veces, y es el 15 el que se repite más veces. Entonces, la moda es igual a 15. Directamente es una búsqueda en los datos haciendo esa condición, ¿no? De que debe repetirse más veces, y directamente aquel valor que se observe que se repita más veces es la moda de la distribución de datos. ¿Ok? Bien, con esa introducción pasemos a ver un ejercicio. Léanlo, por favor, en voz baja. ¿Qué es lo que tiene que cumplir en los procesos? El proceso nuevo, el proceso antiguo. ¿Cuál es el valor de referencia en este ejercicio? 9,5. Exacto. Es decir, si nosotros tenemos un proceso antiguo que estamos ahorita utilizando y un proceso nuevo que se está planteando, es ver si realmente está cumpliendo con el valor de 9,5 o no está sobrepasando, dice, no sobrepase el valor de 9,5, ¿no? Entonces, podemos ver los datos y decir, me parece que es el proceso nuevo porque veo datos más bajos que en el proceso antiguo. Y listo, digamos, ¿no? De esa manera. Pero no puede ser una apreciación subjetiva, es decir, yo creo, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, tenemos que aplicar alguna estadística. Entonces, vamos a calcular la media. La media, la mediana y la moda para estos datos no agrupados y ver de qué manera, ¿no? se puede dar uno cuenta si el proceso antiguo o el proceso nuevo está mejor. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Entonces, primero vamos a calcular la media aritmética. Si nosotros tenemos a la media aritmética, ¿no? Que es la suma de las observaciones de los datos entre el número de datos que se tiene, entonces para el proceso antiguo, que son 30 datos, para el proceso nuevo también, que son 30 datos, la suma de sus observaciones, en el caso del proceso antiguo, es 294,08. ¿No? Si nosotros vamos ahorita a la calculadora y sumamos estos datos, ¿no? Vamos a sumar estos datos, solo del proceso antiguo quiero hablar. Tenemos como resultado el valor de 294,08. Y si sumamos los datos que proceden del proceso nuevo, ¿no? La suma es 282,73.
Entonces, ahí tenemos dos medias. Es una media muestral. Estamos considerando que son datos de una muestra porque no se observa todo el proceso. Y sale como resultados 9,8 y 9,4. ¿Cuál es el mejor proceso con respecto a la media? ¿El proceso antiguo o el proceso nuevo? ¿Cuál sería? El nuevo, ¿no? Ya que el proceso nuevo presenta un valor que no sobrepasa el 9,5 en su media. Y mientras que el proceso antiguo sí sobrepasa porque la media que tiene es 9,8, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no? De acuerdo con los resultados de las medias aritméticas en cada uno de los procesos, por separado se calcula, podemos concluir que el proceso nuevo presenta mejores resultados, ya que su media es mucho menor que 9,5 que el proceso antiguo, ¿no? Entonces, aquí estamos utilizando a la estadística como una herramienta que me permite decidir cuál está mejor, el proceso antiguo o el proceso nuevo. Pero como les digo, a veces la media no representa bien a los datos. A veces no representa bien porque existe en realidad un cálculo de un promedio. Entonces, para confirmar esta situación, vamos a calcular la mediana. La mediana y la moda, los dos vamos a calcular para el proceso antiguo y el proceso nuevo. Este que ustedes ven acá, esta tablita que ustedes ven acá es el proceso, necesito, me falta anotar, antiguo. Y este de acá viene a ser el proceso nuevo. Me falta anotar. Entonces, nosotros vamos a tener estos dos procesos y vamos a ver en qué medida, ¿no?, se pueden mostrar sus valores de su media y su mediana, ¿no?, con los valores que presenta, ¿no? Entonces, un poquito vamos a... Ahí está. Disculpen que esté editando ahorita, pero bueno, es para que se entienda mejor, ¿no? Y este es el proceso antiguo y este es el proceso nuevo, ¿no? Para calcular la mediana, y es algo que no he mencionado cuando hemos hablado del concepto de mediana, es que los datos tienen que estar ordenados. Si los datos no están ordenados, entonces la mediana sale mal. La mediana, en términos de valor, ¿no?, debe tener un orden ascendente o descendente. Es decir, que nosotros tenemos que ordenar los datos, digamos, de manera ascendente, que es lo más común, del valor más pequeño al valor más alto, y recién de ahí vamos a calcular la mediana. ¿Está bien? Igual, para el proceso nuevo, nosotros tenemos que ordenar los datos de menor a mayor, digamos, y de ahí sacamos el valor de la mediana. ¿Cómo se calcula la mediana? Entonces, ustedes tienen aquí la fórmula. Y dice n medios más un medio. N es el número de observaciones. Entonces, tenemos 30 observaciones y se calcula de esa manera. 30 medios más un medio. Pero el resultado que vamos a encontrar reemplazando el número de observaciones, que es 30, ¿no? Aquí está 30. Y decimos 30 medios más un medio, 30 medios más un medio, es en realidad el lugar, la posición donde se encuentra la mediana, ¿ya? La mediana se encuentra en la posición, como es 30 medios más un medio, sale 15,5, 30 medios más un medio es 15,5, entonces no es que es 15,5 el resultado de la mediana, no. En realidad, la mediana está en la posición 15,5. Como es 15,5, se entiende que está entre la posición 15 y 16. Está al medio de los dos. Entonces, nosotros vamos a tener que buscar el valor 15 y el valor 16. Como están ordenados, entonces es el primer valor, el segundo, el tercero, el cuarto, y el 15avo y el 16avo son estos de acá. Ay, perdón. Son estos dos valores de acá, ¿no?
Entonces, saco una media, porque el dato 15 y el dato 16 contienen a la mediana, está entre los dos, entre el 9,97 y el 9,98, y la mediana sale 9,975. Y en el caso del proceso nuevo, ¿no? La mediana se encuentra entre el dato 15 y 16 también, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver que el dato 15 y el dato 16, que es 9,43 y 9,48, se ven más bajos que el proceso antiguo, ¿no? Y eso me está demostrando tal vez de que el proceso nuevo realmente debería ser el mejor que el proceso nuevo, ¿no? Me está dando valores más pequeños. Y la mediana, en este caso, la mediana se convierte en un valor de 9,455, ¿no? Esto porque los valores que están en la 15ª posición y en la 16ª posición, para el caso del proceso nuevo, son valores más pequeños, ¿no? Son distintos los valores de la media y la mediana en el proceso antiguo y nuevo. Pero en el proceso antiguo, la media es 9,803 y la mediana en el proceso antiguo también es 9,975. No son muy distintos, 9,8 más o menos. En el caso del proceso nuevo, la media es 9,424 y la mediana es 9,455, ¿no? Tampoco son muy distintos, 9,42, 9,45, pero al cabo de los dos decimales que se están considerando en los datos, ¿no? Son con dos decimales que se están representando, 9,42 y 9,45 realmente parecen distintos. Entonces, en el proceso nuevo, el que representaría mejor a los datos sería la mediana, que sería 9,455, digamos, o 9,46, porque estamos trabajando con dos decimales. Y no así el 9,424. De todas maneras, a pesar de que hemos quitado del escenario a la media del proceso nuevo, ya que no representa muy bien a los datos, ya que no es igual que la mediana, y la mediana más bien va a ser la que represente mejor a los datos, igual con la mediana alcanzamos un valor que no sobrepasa el valor de 9,5, entonces sigue siendo el proceso nuevo el mejor. La moda, veamos qué sucede con la moda. El valor que más se repite en el proceso antiguo es 10,26 y en el proceso nuevo el dato que más veces se repite es el 10,05, que está aquí. No se ve muy bien. Y es en realidad la moda 10,05 para el proceso nuevo y 10,26 para el proceso antiguo, ¿no? Ambos sobrepasan el valor de 9,5, entonces muy bien, no me ayuda la moda, pero podría decir que en el proceso nuevo es el que más se aproxima a 9,5, a pesar que sobrepasa, pero es el que más se aproxima. Y deberíamos de llegar a la misma conclusión, tal vez, de que es el proceso nuevo el mejor, ¿no? De acuerdo con los resultados de la mediana, podemos concluir que el valor del proceso antiguo, con el 50% de los datos es 9,98, en cambio para el proceso nuevo es 9,46, confirmando de esta manera que el proceso nuevo presenta valores menores a 9,5, ¿no? Porque es 9,46 la mediana. Y para el caso de la moda, el que más se aproxima, porque no puedo decir que es el que no sobrepasa el valor de 9,5 centímetros, es el proceso nuevo que tiene una moda de 10,05, ¿ya? Entonces, de esta manera es que nosotros tenemos que aplicar los resultados de una media y una mediana para los datos no agrupados. Estos son datos no agrupados, son datos simples sin una tabla de frecuencias. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta. Muy bien. No hay consultas. Entonces, queda que nosotros tenemos que calcular la media, mediana y moda con estas fórmulas para datos no agrupados. Ahora veremos el caso de datos agrupados. Para terminar hoy día. En datos agrupados tengo una tabla de frecuencias y es a partir de esta tabla de frecuencias que tengo que calcular la media, mediana y moda otra vez, ¿no?
Pero claro, estos son datos de otro tipo, de otra tabla de frecuencias que no tienen que ver con los resultados anteriores, entonces vamos a tener otros resultados, ¿ya? La media aritmética, que era en el caso de los datos no agrupados, ahora se considera una media ponderada. La media ponderada porque está en función del peso que tiene cada uno de los intervalos en la tabla para poder determinar la media, ¿no? Por eso se le va a llamar media ponderada. Nosotros vamos a representar a la media ponderada con una X barra, igual que en el caso de la media aritmética, pero con una P de ponderada, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer para calcular una media de una tabla? Debo multiplicar las marcas de clase que tiene la tabla, cada una, todas ellas, por su frecuencia relativa y dividir entre el 100%, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos aquí nuestra tablita de frecuencias, para calcular la media de la tabla de frecuencias, la media ponderada, debo multiplicar la primera marca de clase, que es 11, por su frecuencia relativa, que es 12%, más 17 por 12%, más 23 por 14%, y cada uno dividido entre 100, porque como estamos trabajando en porcentajes, tiene que estar dividido entre 100. Y aquí lo muestra la fórmula, ¿no? MC, que es marca de clase, H, que es frecuencia relativa. Esta sería la manera de reemplazar los valores de la tabla para calcular la media de la tabla, la media ponderada. 11, que es la marca de clase, 12, que es su frecuencia relativa correspondiente a esa marca de clase y dividido entre 100, más segunda marca de clase, tercera, hasta la última marca de clase. Entonces, esta tabla, habiendo hecho todos los cálculos, tiene un promedio de 29,84, pero la tabla tiene valores enteros. Si hubiera tenido decimales, hubiera sido 8,2 a 14,2, digamos, ¿no? Con un decimal. Pero como los intervalos son enteros, entonces la variable tiene que tener valores enteros. La media, mediana y moda también tienen que presentarse como valores enteros. Aquí tal vez nos hemos olvidado decir que, a pesar de que tienen 3 decimales los resultados en la mediana, cuando se hace la interpretación, se trabajan con 2 decimales, porque los datos de inicio tienen 2 decimales, ¿ya? Esa es la relación. Entonces, el promedio de la tabla es 30. Esta tabla, en realidad, es esta que vimos acá, para el caso de las entregas de las pizzas. Esta tabla es esa misma. ¿Ya? Esta tabla está copiada de los lados, solamente que le he dado un formato de imagen para poder darle unos cuadritos resaltados. Pero esta tabla es lo mismo que la que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, son minutos. Estamos hablando de tiempo de entrega en minutos, ¿no? Por eso la media de la tabla, en este caso, sale 30 minutos. La mediana es otra fórmula que debo tomar en cuenta. Para la mediana, esta es la fórmula. Este es el límite inferior más la amplitud, el número de datos, que son 50 datos entre 2, menos la frecuencia acumulada absoluta del intervalo que contiene la mediana, la frecuencia acumulada absoluta, una anterior del intervalo que contiene la mediana, y etcétera, ¿no? Todo esto en función del intervalo que contiene la mediana. ¿Cuál es el intervalo que contiene la mediana? Entonces, en esta, que es la frecuencia acumulada relativa, ustedes tienen que buscar cuál es la frecuencia que es mayor al 50%. En este caso, la que es mayor al 50% es el 54%. Ahí, en este intervalo está la mediana. Por eso está ahí la flechita. De aquí es donde yo tengo que extraer los datos, los valores de las frecuencias para poder calcular la mediana, ¿no? Entonces, la mediana es igual al límite I-1, que es un límite inferior. Entonces, como aquí está la mediana, el límite inferior sería 26. Aquí está, es 26. Y la amplitud, que en este caso es de 8 a 14, de 14 a 20, la amplitud es 6. N medios, que sería 50 medios, menos NI-1, que es la frecuencia acumulada, pero como dice I-1, es una frecuencia acumulada anterior. Entonces, para el caso de la tabla, que decíamos, este es el intervalo que contiene la mediana,
La frecuencia acumulada anterior sería 19 y la que es del intervalo es 27. Entonces, el 19 va a ser cuando es NI menos 1 y el 27 cuando es NI nomás, ¿no? Por eso es que nosotros acá reemplazamos esos valores. El límite inferior es 26, como les decía. La amplitud es 6. N medios, que es 50 medios, es 25. Aquí está el 19, que es la frecuencia acumulada anterior. Y la frecuencia acumulada del mismo intervalo sería 27. Y la mediana sale 31. 30,5, pero como son valores enteros en la tabla, tengo que trabajar nomás como si fuera 31. ¿Está bien? Entonces, tenemos la media de la tabla que es 30, la mediana que es 31 y nos faltaría la moda. Estas son las fórmulas para calcular las estadísticas en tablas de frecuencia. La moda, en este caso, hay una fórmula. Pueden encontrar fórmulas para calcular la moda en tablas de frecuencias, pero nosotros vamos a aplicar un método más rápido. ¿Cuál es la mayor frecuencia en la tabla? La mayor frecuencia, la mayor parte, que es lo que decíamos cuando hacíamos interpretaciones, es el 10, ¿no? El 10 es la mayor frecuencia. Entonces, la moda es la marca de clase de la mayor frecuencia. Si la mayor frecuencia es 10, entonces la moda en este caso sería 35, porque es el 35 la marca de clase que está al nivel de la mayor frecuencia, que es 10. Entonces, nosotros tenemos una moda igual a 35 minutos. Listo. Ya hemos calculado los tres estadísticos. Y la pregunta es, ¿cuál es el tiempo de entrega promedio en este servicio? ¿Es 30 minutos o 31 minutos? ¿Cuál representa mejor a la tabla? ¿La media o la mediana? Porque hemos visto eso también en el caso de los datos que no están en formato de tabla, ¿no? En los datos no agrupados. En este que es datos agrupados, también se tiene que observar si la media o la mediana es la que se presenta mejor. Parecería la mediana porque me dice, claro, la mediana es distinta a la media. Como son distintos, la mediana es la que se presenta mejor. Pero hay una cierta situación. En la tabla de frecuencias, la media y la media es 30, la mediana es 31. ¿Están en el mismo intervalo los dos? ¿El 30 y el 31 se encuentran en el mismo intervalo? Sí. Como están en el mismo intervalo, son iguales. Claro, matemáticamente hablando, 30 y 31 no son los mismos números, no es la misma cantidad, pero como se encuentran en el mismo intervalo, entonces se consideran que son iguales. Y como se consideran que son iguales, entonces el que representaría mejor a los datos es la media de la tabla. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar cuando son tablas de frecuencia, si la media y la mediana se encuentran en el mismo intervalo. Si se encuentran en el mismo intervalo, entonces son iguales y vendría a ser nomás la media la que se presenta mejor a los datos y no la mediana. Ahora, si la media y la mediana están en diferentes intervalos, en ese caso sí, la mediana es la que representa mejor a los datos. No, ¿cómo se diría? Debería ser siempre la media la que representa los datos. Es el estadístico, para eso se ha creado la media, para que pueda representar ella a los datos, ¿no? De principio siempre es la media. Nosotros, en la vida real, siempre estamos calculando medias, ¿no? Para poder decir cuánto gastas en promedio, cuánto ganas en promedio, cuánto tiempo te lleva en promedio hacer esta reparación, este trabajo, cuánto tiempo me calculas que yo voy a esperar, ¿no? Entonces, ahí estás calculando medias, no medianas, medias. Entonces, la media debería ser la que represente en realidad mejor a los datos. Pero se comprueba de que a veces no. Entonces, un estadístico te va a decir, bueno, calcular la media, pero también calcularemos la mediana para ver si son iguales y si realmente la media es la que representa mejor a los datos. ¿Está mejor así? Ok, muy bien. Entonces,
puede ser que en el examen les pregunte cuál es el dato que representa a la tabla de frecuencias. Entonces ahí tienen que ver si es la media o la mediana. De los datos que se están observando, ¿cuál es el que representa mejor a los datos? ¿La media o la mediana? Entonces ahí se tiene que comparar la media y la mediana y ver cuál es mejor. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta aquí que sea el avance. Nosotros tenemos ya las estadísticas de tendencia central para el caso de datos agrupados y no agrupados. En la práctica, por ejemplo, nosotros tenemos tablitas que hay que completar o realizar y también pide calcular las medidas de tendencia central. Entonces ahí les pido que calculen media, mediana y moda, los tres, ¿ya? Vamos a quitar la grabación. Consultas, por favor. Disculpe, ingeniero. Dime, por favor. ¿Me podría volver a explicar cómo era la media para datos agrupados? ¿Qué parte de los datos agrupados quieres que repita? ¿Cómo hallar la media para datos agrupados? No he prestado atención al ingeniero. Me he salido un dato. No hay problema. Para datos agrupados, la media es multiplicar cada marca de clase por la frecuencia relativa. Es decir, si la primera marca de clase es 11, multiplicamos por 12% y dividimos entre 100, más la segunda marca de clase, que es 17, multiplicado por 12 también, que es 12% su frecuencia relativa, dividido entre 100, más 23 por su frecuencia relativa, que es 14, dividido entre 100, hasta el último intervalo. Entonces, aquí está la expresión, como te decía, 11 por 2 entre 100, 17 por 2 entre 100, hasta el último, que es 47 por 16 entre 100. Entonces, es una sumatoria de los productos de las marcas de clase con las frecuencias relativas. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Listo. Entonces, como está aquí en la presentación del desarrollo de las fórmulas, un poquito ustedes vean de dónde salen los valores. ¿Alguna otra consulta? Ok. Entonces, revisen por favor, lo voy a subir más un rato el video, revísenlo para ver si tienen algunos otros dudas para la siguiente clase, ¿ya? Y no festejen mucho. Nos vemos el día martes. Buenas noches a todos. Buenas noches, sí. Buenas noches, Inge, hasta luego. Chao, chao, Manuel. Chao. Buenas noches, hasta luego. Chao. Chao, nos vemos. Hasta luego, Inge. Bye. Gracias, Inge. Hasta luego. No, de qué pues será. Hasta luego.